Asistir. Preguntó si se podía grabar. Ahí está. Sí, 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 ahí ya la puse a grabar, así que después la pasaré como para que la vean. Bueno, vamos a arrancar con ingeniería de requerimientos. ¿Se acuerdan algo de ingeniería de requerimientos? Algo. Algo. Sí, sí. ¿Cuál era la idea, el objetivo de la ingeniería de requerimientos? ¿A qué apuntaba? La obtención de los requerimientos. Sí, y un poco más explícitamente como resultado de un producto, un artefacto. Ah, el documento de requerimientos, los documentos. Bien, sí. Es un proceso en el que nosotros vamos a hacer licitación, vamos a especificar y vamos a validar. Básicamente, esas son las tres actividades. Requerimientos. Elicitar requerimientos, es decir, extraerlos, detectarlos y extraerlos. De algún modo los vamos a escribir y de algún modo los vamos a validar. ¿Sí? Esas son las tres actividades básicas que tiene la ingeniería de requerimientos. Y el producto final es por lo menos un SRS o Software Requirement Specification, ¿no? Especificación de requerimientos de software. Algunos hacen una distinción entre requerimiento y requisito. Pero bueno, nosotros lo vamos a tratar indistintamente. Pero la discusión viene más que nada por el lado de que los requerimientos es una cosa un poco más conversada con el usuario, con los stakeholders. Es la captura de esos requerimientos, la detección por parte de los analistas de cuáles son los requerimientos realmente, ¿no? Y por otro lado, es darle la diferencia, digamos, diferenciarlos respecto de lo que uno efectivamente escribe. Es decir, yo detecto los requerimientos, pero lo que escribo son requisitos de software. Algunos autores les gusta, digamos, hacer esa diferencia, y quizás venga bien, yo quiero que ustedes al menos la sepan, ¿no? Viene bien por el lado de remarcar de que es quizás distinto lo que uno escribe como requisito, como documento final, como resultado de este proceso, respecto de lo que estuvo intentando relevar y descubrir, ¿no? En la etapa de licitación. Bueno, vamos a hablar un poco de esto como para repasar y quizás ver algunas cosas que espero que por ahí alguna de estas cositas que vamos a ver no hayan visto, o darle algún aspecto que se pasó por alto a lo largo de las cursadas o que no lo hayan visto directamente, ¿no? O no lo recuerden, por supuesto. Bueno, quizás la visión de contrato, no sé si la tienen presente, relacionada a lo que son los requerimientos. Como comentábamos la otra vez, en una clase pasada, en algunos casos, este documento que se elabora como parte de la especificación de requerimientos, en algunos casos es un contrato, ¿sí? Es un contrato entre lo que el usuario está pidiendo y lo que yo digo que le voy a hacer, ¿sí? Se termina armando un contrato. Entonces, cuando yo detecto todos los requerimientos que el usuario me plantea y lo escribo, que el sistema tiene que tener tal cosa, tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro, debe ser así, se debe comportar de tal modo, etcétera, etcétera. Todo eso yo lo dejo escrito, yo analista, en base a lo que el usuario me cuenta de cuáles son sus necesidades, y eso termina siendo ese documento parte de un contrato. Después habrá otras condiciones en ese contrato que serán comerciales, qué sé yo, no sé, un montón de cosas. Pero parte de ese contrato tiene que ser el documento de requerimientos.
Por eso van a ver entonces en este grafiquito acá el contrato que se negocia también entre los requerimientos de usuario y los requerimientos del sistema. Se produce una negociación, ¿eh? y la negociación esa resulta en un contrato. Los requerimientos para un sistema son descripciones de los servicios que un sistema debería proveer, y las restricciones bajo las que debe operar. Ahí ya empezamos con definiciones importantes, ¿sí? Y la ingeniería de requerimientos es el proceso de encontrar, analizar, documentar y validar esos requerimientos. Eso a modo de repaso. Antes de empezar con los requerimientos, o ni bien se comienza con la etapa de requerimientos, suele hacerse un estudio de factibilidad. Este estudio de factibilidad es algo relativamente simple que hay que hacer. A ver, simple, siempre decimos, no digamos simples, digamos quizás no tan complejo. Es un estudio, digamos, acotado en tiempo, básicamente, que lo que tiene que hacer es determinar si es factible encarar este proyecto de software o no. Es un estudio que debe responder algunas preguntas básicas. Puede haber otras, como estas. ¿El sistema que vamos a construir contribuye a los objetivos generales de la organización? ¿Se puede implementar el sistema en tiempo y presupuesto con la tecnología actual? Fíjense que ahí estamos mezclando tres cosas, ¿no? Tres patas. ¿Puedo implementar el sistema en tiempo, con esta plata y con la tecnología que tenemos ahora? Esas tres cosas, ¿no? ¿El sistema se va a poder integrar con los otros que se utilizan en la organización? Si una de estas respuestas es no, quizás esto no sea, digamos, factible, o no me ofrezca ninguna ventaja, con lo cual termina siendo poco factible. A ver, esto es una vista simplista, ¿no? Habría que estudiar en cada caso más cuestiones acerca de la organización y de los sistemas que la componen. La otra clase, cuando hablábamos de ingeniería de sistemas, este estudio es más de ingeniería de sistema que de ingeniería de software, ¿sí? Fíjense, estamos haciendo preguntas como: ¿el sistema contribuye a los objetivos generales de la organización? Y si recordamos de esa clase, vemos que teníamos la organización, y dentro de la organización, más que nada, los sistemas interactuando entre sí, y los recursos humanos de la organización, y cuestiones propias, culturales de la organización. ¿Se puede implementar el sistema en tiempo y presupuesto con la tecnología actual? ¿Y se puede integrar con los demás sistemas de la organización? Estamos hablando más de ingeniería de sistema que de software. Acá no estamos hablando de software todavía, ¿sí? En el estudio este de factibilidad. Bien. Bueno, como ustedes habrán visto a lo largo de las materias, toda esa lista de requerimientos que lográbamos elicitar, que lográbamos detectar, con distintas técnicas, yendo a los usuarios, yendo a los stakeholders, con técnica de HUD. No sé si saben cuál es la técnica HUD. J-A-D. Es Joint Application Design o Development, algo así. Que es una técnica en la que participan mucho los usuarios y se comparten muchas ideas, se trabaja sobre una pizarra y con imanes y demás. Una cosa así, como se trabaja con HUD, digamos, se puede hacer algo así. Entonces, lo que vamos detectando con esa técnica o con cualquier otra,
con cuestionarios, con lectura de libros, con estudios, con estudio de software, con estudio de reportes, formularios, con entrevistas, con lo que sea. Ustedes elaboran la lista de requerimientos y habrán visto que normalmente esos requerimientos se los clasifica. Una de las formas de clasificarlos es en funcionales y no funcionales. Supongo que eso sí lo deben recordar. Y que los funcionales son estos. Todo requerimiento de lo que el sistema tiene que hacer, básicamente, es funcionalidad, es funcional. Servicios que el sistema debe proveer, cómo debe reaccionar a determinados inputs y cómo se debe comportar ante situaciones particulares. Esos son requerimientos funcionales. Entonces, todo lo que el sistema debe hacer son requerimientos funcionales. Cualquier servicio que debe proveer el sistema para realizar las tareas que tiene que hacer son requerimientos funcionales. Ahora, los no funcionales son todos aquellos requerimientos que nosotros escribimos, en definitiva, en el documento, pero que son en restricciones, es decir, y normalmente son generales. La mayoría que vamos a detectar son globales, son para todo el sistema. Entonces, no es funcionalidad que el sistema debe implementar, no es un servicio que me debe proveer el sistema, los requerimientos no funcionales, pero sí son cosas que tienen que quedar escritas para que el sistema las cumpla. El sistema final tiene que cumplir con esos requisitos no funcionales. Entonces, funcionalidad, a muy grosso modo, sería, no sé, liquidar haberes. Ahora, no funcional, por ejemplo, podría ser la liquidación de haberes de esta organización debe ser efectuada en menos de no sé cuántos minutos. No sé, por decir algo, ¿no? Entonces, no es una funcionalidad que debe proveer el sistema, pero sí es un requisito que tiene que cumplir. ¿Estamos? Y fíjense la tremenda clasificación que, por ejemplo, Somerville establece para los requerimientos no funcionales. Inicialmente dice, requerimientos no funcionales puede haber del tipo requerimientos de producto, requerimientos organizacionales y requerimientos externos. En los que son de producto, tenemos requerimientos de usabilidad. Usabilidad, saben lo que es, y más adelante vamos a hablar un cachito también de la usabilidad. Requerimientos de eficiencia. ¿Sí? Yo digo, bueno, el sistema debe correr en tal equipamiento, debe ser así de rápido, etc. De confiabilidad, la confiabilidad del sistema. Requerimientos de seguridad. A su vez, dentro de requerimientos de eficiencia puede haber de performance y de espacio. ¿No? Es decir, esto hacerlo rápido y esto ocupes más de tanto. ¿Estamos? Los requerimientos clasificados como no funcionales y como dependientes de la organización tenemos cuestiones del ambiente, de la organización, ¿sí? Cuestiones culturales. Por ejemplo, requerimientos operacionales, bueno, debe operar en tales condiciones, en tales tiempos, en tales situaciones, y en las condiciones de desarrollo. Requerimientos externos, puede haber leyes que tienen que ver con que nuestro sistema debe cumplir con esa legislación. Y puede ser cuestiones contables, plata, o cuestiones de seguridad, requerimientos de seguridad, ¿sí? Requerimientos éticos y otras regulaciones. Entonces, fíjense que hay unas cuantas alternativas para clasificar.
Otra posible clasificación para los requerimientos es, de acuerdo a las capacidades o características, se habrán encontrado muchas veces con los conjuntitos necesidades, deseo y expectativa, ¿sí? Entonces, necesidad es lo que el sistema tiene que hacer, básicamente, y es lo que realmente se necesita. Son características o capacidades requeridas al sistema de software para resolver el problema. Es decir, lo que tiene que hacer el sistema. Puede ser funcionalidad, puede ser formas de un comportamiento determinado que tenga que tener el sistema, pueden tomar la forma esos requerimientos, ¿no?, de performance o de tiempo de respuesta. Fíjense que esto era no funcional hoy. Ahora es una necesidad. Otras cuestiones operacionales que son necesarias, o algunas características en particular que tienen que cumplir el hard y el soft. ¿Sí? Yo podría escribir los requerimientos que tienen estas formas, y yo digo son necesidades. Lo que el sistema tiene que hacer lo puedo escribir en términos de funcionalidad, de comportamiento, de performance, de necesidades operacionales y de algunas características de interfaces. Esas son necesidades. Los deseos es todo lo que sueñan los stakeholders, ¿no? Principalmente los usuarios más, más impactados por el uso del sistema. Ellos sueñan con esto. Ah, quiero que además haga esto y aquello y lo otro. Che, pero no es prioritario que haga eso el sistema para resolver el problema. Bueno, no, pero a mí me gustaría. Bueno, eso es, ¿no?, los deseos. Y pueden escribirse, digamos, de esta forma. Funcionalidad extra, cosa que no necesariamente necesitamos, pero bueno, está. Algún comportamiento en particular del sistema. Esta función yo quiero que la haga de este modo. Che, pero mirá, si yo lo hago de otro modo es más fácil, es más simple, requiere menos. Bueno, no, pero a mí me gusta así. Bueno, ¿sí? No deja de ser un deseo. Características de la interfase de usuario o algoritmos en particular. Interfase de usuario, bueno, quiero que todas las pantallitas sean rosa con pintitas verdes, ¿no? Y por otro lado, lo más difícil, quizás lo más difícil. ¿Por qué? Porque estas son capacidades o características, las expectativas, que son cosas que el stakeholder o que los usuarios o el cliente nuestro espera. Y el problema es esto. A menudo son cosas que no se dicen y que mucho menos se escriben, pero que el usuario las espera. ¿Sí? Entonces, quizás en ningún momento se escribió, che, esto tiene que ser web y móvil. Yo necesito un software web que sea web y móvil. Sería un requerimiento no funcional, quizás, ¿no?, en una clasificación. Eso es probable que el usuario no lo diga, no lo manifieste, pero se lo está imaginando. Pero ni él lo dijo, ni nosotros, del lado del análisis del sistema, lo tuvimos en cuenta. Entonces, a la larga, él va a estar esperando eso, y nosotros le caemos con una GUI, ¿no?, con una aplicación GUI. Y dice, no, pero ¿y el teléfono? ¿No se puede usar el teléfono? No. Bueno, entonces fíjense, ¿no? Puede llegar a que un proyecto fracase si es que no tuvimos en cuenta cuestiones tan simples, triviales como esa. Es algo que el cliente esperaba, no quedó explícito en ningún lugar, ni verbal, ni en forma formal, escrito, y puede llegar a fracasar todo un proyecto. Bueno, pueden ser aspectos específicos del dominio o alguna funcionalidad. Yo esperaba que
esto tuviese tal cosa. Y ni él me lo pidió, ni yo lo pude relevar, ¿sí? Y se perdió. Hay algo que no se hizo. Puede ser cuestiones de confiabilidad, ¿no? Que a veces el sistema me responde de tal modo y a veces me responde de tal otro. Algunas características de interfase con el usuario, como decíamos recién, qué sé yo esperaba web y es GUI, o yo esperaba pantallita con botones grandes y resulta que son menús de los años 90, o algunas características de performance. Yo esperaba que esto liquide sueldos en un día a lo sumo, y resulta que se toma una semana para liquidar sueldos, ¿no? Bueno, ese tipo de cuestiones. Entonces, necesidad, deseo y expectativa. Por supuesto, después se puede hacer algún trabajito de todos los requerimientos que son comunes a los tres conjuntos, ¿no? Y es muy interesante elaborarlo. Estuvimos hablando algo de los stakeholders el otro día. Algunas definiciones de distintos autores. Bueno, son los individuos o organismos que ganan o pierden con algún cambio, son impactados positiva o negativamente independientemente o no de su voluntad. Tienen interés en el resultado del cambio. Es decir, si voy a implementar un sistema, todo aquel interesado en esa implementación, afectado positivo o negativamente, es un stakeholder. Hay un... Este autor utiliza un proceso de ingeniería de requerimientos algo diferente de lo que vemos aquí. Es interesante la óptica que tiene este autor. Las partes que tienen interés en el sistema de software que está bajo desarrollo. Todas las partes. Beringa y Glins dicen, un stakeholder es una persona u organización que tiene influencia sobre los requerimientos de un sistema o que es impactado por ese sistema. A ver, básicamente hasta ahora, las tres definiciones van en la misma línea de lo que vimos el otro día y de lo que seguimos viendo, ¿sí? Es como que hay un entendimiento, hay una coherencia bastante amplia. También hay clasificaciones para los stakeholders. Hay clasificaciones. Por ejemplo, este autor, Macaulay, sugiere los que están interesados en la construcción, los que tienen algún tipo de interés financiero, los que tienen interés en lo que es que se ponga en marcha ese sistema, se empiece a utilizar y la operación del mismo, y los que están interesados en el uso, ¿no? Entonces, los que están interesados en la construcción tienen responsabilidad por el diseño y desarrollo, y por supuesto están los administradores del proyecto, los diseñadores, básicamente toda la gente de sistemas, y del lado de la organización también, toda la gente más que nada de sistemas. Eso, están interesados más que nada en la construcción. Interés financiero, a ver, qué sé yo, el CEO de una organización, si es construido dentro o si es comprado, medio como que quizás no le interese demasiado. Lo que sí va a tener es una responsabilidad a la hora de determinar los costos y ver con qué solución se queda, qué le conviene más, ¿no? Entonces, hay algunos stakeholders que tienen un interés exclusivamente financiero y que tienen que ver con la operación y con costo-beneficio desde el lado económico, y no mucho más, ¿sí? Por otro lado, los de que se introduzca el sistema en una organización tienen responsabilidad por la implementación y por el mantenimiento. De nuevo, acá tenemos gente de sistemas, ¿no? Gente de sistemas.
Y en el uso es la parte operativa de la organización, básicamente. Gerentes de nivel medio, ¿sí? Y de ahí para abajo, es decir, la gerencia media que hace el uso operativo del sistema, los que están interesados en que les brinde soluciones a diario un sistema, esos son los interesados en uso. Bueno, este autor hace una clasificación de los stakeholders de esos 4 tipos. Una cosa interesante de ver en la ingeniería de requerimiento es la interacción que hay entre usuarios de sistemas o del futuro sistema y el equipo de desarrollo. Quizás alguno ya vivió esto, alguno de ustedes ya pudo haber vivido experiencias de este tipo, pero otros quizás no tanto. Entonces, esto es la gente de sistemas cómo ve al usuario y dice, los usuarios, ellos, no saben lo que quieren, no pueden expresar qué es lo que quieren, y tienen muchas necesidades que parten de lo político, quieren todo ahora, y la lista sigue. Ahora vamos a ver algunas cosas más. Bueno, nosotros normalmente, la gente de sistemas, vemos a la gente, a los usuarios, digamos, con una óptica que está en ese tono, en este tono. Nos preguntamos o nos decimos estas cosas de ellos. Mientras que el usuario típicamente piensa que nosotros no, la gente de sistemas, no entendemos el negocio, nos cuesta un montón entenderlo, que manejamos la política de la empresa torpemente cuando queremos implementarlo en un sistema. Y sí, es así, porque hacemos cosas. Damos una solución que quizás no es exactamente lo que se ajuste a las necesidades de ellos, ¿no? Entonces ven que damos soluciones torpes. Te van a decir, torpe, eso no se hace así, se hace de este otro modo, ¿no? Quizás nosotros le fuimos con una solución torpe. Claro, a ver, nos ven como que tratamos nosotros de explicarle cómo hacer a ellos su trabajo. Entonces no es fácil todo esto, ¿no? Entonces ellos nos ven más o menos de este modo, la gente del sistema. Entonces fíjense que hay como una cosa de difícil interacción. Es difícil amalgamar estos dos grupos que tienen que trabajar muy estrechamente cuando estamos hablando de ingeniería de requerimientos, cuando estamos haciendo licitación de requerimientos, que tenemos que trabajar con ellos, los de sistemas trabajan con los usuarios, y los usuarios están metidos en el mundo de sistemas también. Entonces es bastante difícil, hay que tener mucho trato, salirnos un poco del tecnicismo, salirnos un poco de nuestro rol de ingenieros en sistemas, en software, y dedicarnos un poco más humanamente, poner un poco de humanidad a nuestro trato, porque es muy difícil esa interacción, esa amalgama que hace falta entre ellos y nosotros y ellos, de modo tal de poder sacar un buen provecho a esa tarea de licitación de requerimientos. No es fácil esa tarea, para nada fácil. Nosotros estamos quizás acostumbrados al principio de nuestra etapa a hacer software con requerimientos que nos ponemos nosotros mismos o que nos ponemos en un grupo reducido de gente que dentro de todo está en el ambiente o que
tiene cierta afinidad con el ambiente de sistemas de informática. Pero piensen que no siempre es así, que ustedes pueden ir a un ambiente donde la gente no sabe de informática, no sabe de sistemas, no sabe de software, y no le interesa tampoco. Y te tiene que estar explicando a vos cómo se hacen las cosas. Entonces, piensen en esa posición. Tiene que haber una empatía de ambos lados, sobre todo del analista, ¿no? Sobre todo del analista tiene que haber una empatía, un entendimiento de la situación y poder llegar a entender para meterse en ese mundo y sacar buen provecho. La lista sigue. En esta columna de la izquierda, no hay forma de que el analista pueda priorizar las necesidades. Bueno, no se compromete con los proyectos de desarrollo, no desea el compromiso, no puede mantenerse en esto acá es cosa de todos los días. Bueno, se van a encontrar con que la gente piensa, estos no pueden cumplir a tiempo con un desarrollo ni por casualidad, y normalmente es así. Y por supuesto, de nuestro lado la cosa también sigue, la lista sigue, ¿no? Es decir, nosotros les decimos no todo el tiempo a los usuarios, siempre nos vamos por tecnicismos y nunca por la práctica, siempre nos vamos de presupuesto, estamos demorados, etcétera, etcétera, ¿no? La lista esa es interminable. Y la licitación de requerimientos no es fácil, como decíamos recién, porque en el medio está la comunicación, que es un tema muy, muy importante. La comunicación, quizás en esta carrera nos falte un poquitito de estudio de esto, de este tema de la comunicación, que es crucial, por ejemplo, para esto. Tenemos que tener en claro que la comunicación se da, la forma básica de comunicación es entre el emisor de un mensaje, el receptor de un mensaje, y lo que viaja es un mensaje. ¿Sí? Tenemos un emisor de un mensaje y un receptor de un mensaje. Y lo que viaja es el mensaje. Del emisor al receptor viaja el mensaje. Ahora, el tema es el mensaje que viaja. Primero, hay que ver este individuo, que típicamente es un stakeholder, que nos va a brindar información por medio de mensajes a nosotros, ¿sí? Pero este stakeholder vive en su mundo, tiene algunas características, vive en una organización, trabaja en una organización que quizás no es la nuestra. Tiene algunos valores instaurados por la empresa, tiene cuestiones culturales incorporadas de esa propia empresa. Vive en una realidad que quizás sea totalmente disjunta de la nuestra. Algunas cosas serán en común, por supuesto. Pero en lo laboral quizás tenga muy poco que ver con nosotros. Bien, con todas esas cuestiones que vive este stakeholder, hay que ver qué interpreta cómo construye en su mente la idea de lo que interpreta de lo que es su trabajo o la resolución de los problemas en su trabajo, como para transmitírnosla a nosotros, ¿sí? Entonces, quizás un hecho concreto de lo que se hace en la organización, él o esta persona, este stakeholder, lo comprenda de un modo que no es exactamente lo que debe ser, ¿sí? Es decir,
dado un requerimiento o una realidad en la organización que sea la suma de A más B, quizás este actor lo interprete como que es una sumatoria de n términos, por decir algo, ¿sí? ¿Se entiende la idea? Quizás el propio actor de la organización no entendió exactamente cuál es la verdad de lo que se necesita en la organización. Entiende más o menos. Se hace una idea que es más o menos, que es bastante parecida a lo que realmente hay que hacer. ¿Sí? Se hace una idea parecida a lo que realmente es. Entonces ahí ya hay una primer distorsión. Eso se puede deber a un montón de factores, que no los vamos a estudiar, exceden a esto, ¿no? Se puede deber a un montón de factores, pero quizás el hecho concreto que nos debe transmitir lo entiende ligeramente distinto esta persona. Ya tenemos una primera distorsión. Del hecho concreto tenemos una primera distorsión entendida por esta persona. A partir de ahí, cuando esta persona nos quiere transmitir un mensaje sobre ese hecho concreto, a nosotros receptores, hay que ver cómo lo transmite. Le agrega sus propias cuestiones de lenguaje, sus propias cuestiones culturales, de mayor o menor nivel de estudio, le agrega cuestiones de costumbre, le agrega cuestiones, un montón de cuestiones. Entonces nos transmite algo que no es exactamente igual a lo que esa persona comprendió, y menos aún al hecho concreto que estaba por acá. Bien. Ese mensaje, así como lo transmite esta persona, pasa por un espacio, pasa por un medio que además mete ruido y distorsiona aún más este mensaje. Entonces, este mensaje después tiene que llegar acá, ya bastante distorsionado, bastante maltratado, llega al receptor. Y cuando llega al receptor lo terminamos de hacer boleta al mensaje. Porque claro, lo mismo que le pasa a esta persona de este lado, le pasa al receptor de este otro lado. Vive en otro mundo, en otra realidad, con otros valores, con otras cuestiones culturales, con otras costumbres, con otra formación, y se hace una idea distinta de lo que recibe, ¿sí? Y percibe otra cosa. Y falta una última parte, también en el caso de la ingeniería de requerimiento, que este actor tiene que escribirlo. Y cuando lo escribe, como estamos utilizando un lenguaje, cuando utilizamos un lenguaje natural, es naturalmente ambiguo, con lo cual podemos terminar escribiendo algo distinto incluso a lo que hemos percibido. Entonces, partimos de un hecho concreto. Esta persona interpreta algo distinto, transmite algo más distinto aún. Este recibe algo más distinto aún y cuando lo tiene que terminar escribiendo en un documento, lo termina escribiendo más distinto aún. Con lo cual, este requisito que escribimos del otro lado termina siendo quizás cualquier banana, cualquier cosa, ¿no? Nada que ver con el hecho concreto que de alguna manera quisimos extraer de el emisor del mensaje. Los mensajes hay verbales y no verbales, ¿no? Tenemos escritos, tenemos audios, tenemos de todo tipo de mensajes. Bueno, toda esa situación que planteábamos recién viene por acá, ¿no? El emisor no emite lo que debe, omite algo, emite incorrectamente, introduce errores al enviar el mensaje, y la percepción
de este emisor, ¿no? Se hace una idea distinta y termina mandando cualquier cosa. El receptor le pasa lo mismo. Y el medio en el que se transmite un mensaje perturba, elimina cosas, incorpora otras, deforma, ¿sí? Con lo cual termina distorsionando el mensaje transmitido. Ustedes me dijeron que recordaban haber visto ese dibujo que habíamos visto en la otra clase, donde, bueno, estaba toda la secuencia, ¿no? De lo que realmente, de lo que pedía el usuario, que era una hamaca en un árbol. Resulta que cuando lo transmitía, él lo transmitía como una hamaca de otro modo, después en realidad el que lo interpretaba distinto, y pasaba esto que acabamos de nombrar, ¿no? Esa secuencia de errores, omisiones, intromisiones, perturbaciones en los mensajes, en la transmisión, digamos, de la información, se ve reflejada en ese gráfico, que es estupendo realmente. Ahora, claro, el hecho concreto, que era una cubierta colgada de una soga en un árbol, era el hecho concreto, lo que realmente se necesitaba. Y nadie lo pudo transmitir bien, nadie lo pudo entender bien, nadie lo pudo cobrar bien, nadie pudo estimarlo bien, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa con la comunicación. Y cuanto más gente interviene en la comunicación, peor es la cosa. Más se agrava el problema, ¿no? Habrán visto lo que son los caminos de comunicación, es decir, creo que lo vimos la otra vez, no recuerdo. Entre dos personas hay un único camino de comunicación, una única vía de comunicación. Entre tres personas ya tenemos tres caminos de comunicación distintos, ¿sí? Ahora, si hacemos cuatro personas, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 caminos, y así sucesivamente. A medida que agregamos personas a un proyecto, a una tarea de ingeniería de requerimientos, por ejemplo, agregamos stakeholders, los paths de comunicaciones se empiezan a multiplicar. Y la información cada vez se puede llegar a distorsionar más, con lo cual es más difícil elicitar requerimientos de allí. Entonces, los stakeholders se comunican entre sí, la necesidad de comunicación entre ellos es fuente de problemas de comunicación. El esfuerzo de desarrollo requiere comunicación con otras fuentes o receptores, y se amplifica el impacto de los problemas comunicacionales. Eso, se incrementa la cantidad de paths de comunicaciones, con lo cual los problemas de la comunicación se terminan magnificando. Es más difícil. Además, hay que tener en cuenta esto. Puede haber gap semántico entre las... A ver, nosotros tenemos distintos grupos de stakeholders. Tenemos los usuarios dentro de la organización, tenemos niveles gerenciales, tenemos clientes de esa organización, tenemos proveedores de esa organización, tenemos gerentes generales, tenemos... Bueno, dijimos, stakeholders son todos, ¿no? Entonces, puede haber diferencias semánticas entre estos distintos grupos de stakeholders, que terminan impactando en la comunicación, en cómo se comunican las cosas y en lo que se percibe para después poder escribir. Entonces, las aspiraciones, formación y experiencia de los usuarios y analistas, por ejemplo, difieren, ¿sí? Seguramente nosotros del lado de sistemas vamos a estar hablando en lenguajes quizás un poco más definido, con más precisión, más acotado,
para hacerlo más discreto, ¿sí? Lo más preciso posible, mientras que el mundo de un usuario habitualmente es más ambiguo, no es tan discreto, es más continuo, y tenemos otras ideas, otra formación, esto es importantísimo también. Nosotros tenemos por ahí una formación distinta, por más que el usuario sea un contador, es una formación distinta, ¿eh? Y esto también, nosotros podemos tener experiencia en desarrollo de software, pero ellos tienen experiencia en su trabajo o en su profesión. Entonces, aspiración, formación, experiencia difiere entre los distintos grupos. Y eso ya es un problema. Hay un gap semántico. A ver, quizás, de hecho, la propia terminología, el propio vocablo que utiliza un profesional de sistemas que no conoce cierto dominio, que no conoce cierta organización, puede llegar a ser muy distinto y muy acotado, puede llegar a ser un analfabeto en determinado dominio, en determinada organización, ¿sí? Qué sé yo. Si hoy, yo no sé si alguno por ahí se dedica al ámbito legal, no sé, pero quizás queremos resolver un problema en un ámbito legal, en un juzgado, no sé. Y vamos como ingenieros de software recién recibiditos, de licenciado en sistemas. Vamos como ingeniero de software y queremos hacer, bueno, vamos a hacer captura de requerimientos. Cuando nos empiecen a hablar de los plazos procesales, cuando nos empiecen a hablar de las situaciones de judiciales de cada, por la que se puede pasar, los estadios, y de las causas, y de cómo deben ser, y demás, y de alguna terminología que no podemos entender. Entonces, nosotros, por nuestra realidad, nos podemos meter en un dominio en el cual somos totalmente analfabetos. Es un esfuerzo grande. Es un esfuerzo grande el que se tiene que hacer desde el lado de la gente de sistemas con los stakeholders para poder trabajar mancomunadamente. Entonces pasan estas cosas. Hay entonces dificultades comunicacionales, hay gaps semánticos entre los distintos grupos y la cosa se complica, ¿no? Se complica bastante. Con todas las dificultades que tiene la interacción entre la gente de sistemas y los stakeholders, con la comunicación de por medio, tenemos stakeholders, comunicación, gente de sistemas. Lo que se tiene que establecer para llegar a buen puerto es lo que se llama un contrato social para la ingeniería de requerimientos, donde tengamos en claro nosotros y los stakeholders algunas pautas que vamos a intentar explicar acá, enumerar acá, que debieran tenerse en cuenta, digamos, a la hora de hacer este tipo de trabajo de ingeniería de requerimiento. Yo no sé si en algún momento habrán visto algo como esto. Al menos a mí no me pasó haberlo visto cuando yo cursé las materias de ingeniería. Cuando yo estoy haciendo un trabajo con los stakeholders para poder hacer ingeniería de requerimientos, capturar los requerimientos, yo debería tener más o menos claro de que el usuario espera que yo hable más o menos su lenguaje. Me podrá entender un poco de que algunos términos le tenga que explicar
le tenga que decir que me los explique porque no los tengo incorporados, pero necesito meterme en su mundo, necesito estudiar su mundo, necesito conocer su mundo. De hecho, ustedes trabajaron haciendo requerimientos a partir de narrativas. ¿Saben lo que son las narrativas? Sí, un texto, básicamente, donde te explica, te va explicando cuál podría ser la problemática y la que se busca, por así decirlo. ¿Alguien más recuerda alguna idea de narrativa? ¿Tiene la noción de narrativa? Yo no me acuerdo, profe. Bueno, mira, ¿ves? Bueno, narrativa es, claro, como decía Facu, es una descripción de lo que ocurre en esa organización. Es una descripción de los problemas que hay que resolver, es una descripción de qué es lo que se hace en esa organización. Y de esa narrativa, de ese cuento, de esa historia, es de donde normalmente se saca información, los analistas sacan información para hacer la captura de requerimientos. Es como tener escrito en algo que se llama narrativa, lo que los stakeholders cuentan acerca del problema que intentamos resolver, ¿sí? Es un cuento, es una gran historia de lo que hay que hacer, de las cosas que se hacen para resolver ese problema, ¿sí? Ese problema que queremos solucionar nosotros con un sistema. ¿Escucharon hablar o vieron algo de lo que es LEL y escenarios? Sí. ¿Sí? Bien. Bueno, con LEL y escenarios, básicamente, cuando estamos haciendo LEL, en definitiva, también estamos haciendo algo similar a una narrativa. Básicamente estamos contando las cosas que se hacen, con qué se hacen, objetivos, etc. Entonces, de ese modo, fíjense que el analista cuando construye, por ejemplo, el EL, o cuando está armando una narrativa de esto, se está metiendo de algún modo en el mundo del usuario. Se está metiendo un poco a utilizar el lenguaje que utiliza el usuario. Tenemos que estudiar, tenemos que interiorizarnos, buscamos por todos lados, buscamos en sistemas anteriores, buscamos formularios, buscamos listados, buscamos un montón de información, la incorporamos, tenemos que intentar hablar el mismo lenguaje del usuario. Entonces, el usuario espera que el analista hable el lenguaje y es deseable que hable el lenguaje del usuario. ¿Profe está ahí? ¿Cómo? Hola. Sí, ¿escuchó? Sí, Jonathan. Hola. 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 ¿No me escuchan? Yo sí te escucho, ¿eh? Yo sí lo escucho. Ah. Profe. Jonathan. Sí. Hola. Sí. ¿Escuchás? Pensé que se había quedado callado. Ah. No, tengo la misma cara, nada más, pero... Bueno. Entonces, de algún modo nos tenemos que meter en su mundo y hablar su lenguaje, porque si no va a ser muy difícil la comunicación. Obviamente tenemos que aprender qué hace
y cuáles son los objetivos del usuario, ¿no? Entonces, son estas, fíjense que son cuestiones que no sé si alguna vez las vimos enumeradas, no sé si ustedes alguna vez las vieron enumeradas, yo no. Y no es común verlas enumeradas a estas, pero son cosas que normalmente no las vemos y quizás tampoco reparamos demasiado, pero qué importante es que las tengamos en cuenta nosotros y los usuarios a la hora de sentarnos, organización, empresa de software, a desarrollar una solución para esa empresa, para esa organización. El usuario también espera que el analista escriba una especificación de requerimiento de software. Esto no sabe, el usuario no sabe que vos vas a escribir un documento donde dice, no lo sabe. Nosotros se lo tenemos que decir inclusive, ¿sí? El usuario espera recibir explicaciones de los productos creados en el proceso de requerimientos. Nosotros tenemos que contarle, mirá, estoy haciendo esto, esto, aquello, acá tenemos un documento, esto es software, todo esto es software, pero esto es un documento, esto es un diagrama de qué sé yo, te muestro esto, te muestro lo otro, y esto ya es un programa, ¿sí? Obviamente cuestiones formales, cuestiones de cualquier ser humano puede entender. Obtener de los analistas y desarrolladores ideas y alternativas para los requerimientos y su implementación. Es decir, la creatividad, digamos, ¿no? Y por supuesto el aporte profesional, ¿no? Sugiriendo incluso mejoras en lo que el usuario necesita. Describir características del producto que lo hagan más simple y agradable de usar. Todas estas son cuestiones que los usuarios esperan de nosotros. Ahora, algunas de estas ellos ni siquiera las saben, pero nosotros como profesionales debemos ser conscientes de esto y en todo lo que sea posible implementar estas ideas, ¿sí? Ahora, no todo es derechos de usuario. También tienen deberes, ¿no? Y acá hay una lista de deberes. Tienen que ayudarnos a entender su negocio, tienen que, obviamente, dedicarnos tiempo, tienen que ser específicos, precisos acerca de lo que ellos necesitan, de lo que ellos están pidiendo. Las decisiones, a ver, las tienen que tomar a tiempo, es decir, nosotros les preguntamos y ellos tienen que decidir algo y no pueden estar parándonos el proyecto porque todavía no decidieron algo, ¿no? Respetar este tipo de cosas, esto es difícil. Cuando le decimos esto va a costar tanto y ¿cómo es? Y sí es factible o no es factible, qué sé yo. Bueno, establecer prioridad en los requerimientos, etc. Si quieren hacemos, chicos, 5 minutos y seguimos. Segunda pausa. Dale. Yo voy a cargar de agua. Bueno. Bueno. Paro la grabación un segundo